comprendiendo que hoy, precisamente, más que nunca, a lo mejor el tema tiene que ver con prestar atención, con aplicar el oído, siempre, ¿sí? Debería ser así, pero hoy quiero hablar justamente sobre eso, ¿no? Usted sabe que uno puede, de una forma natural, venir dispuesto a la casa de Dios, a oír, venir a participar, con ganas a reunirse, pero muchas veces las cuestiones naturales nos impiden o bien llegar o bien permanecer con toda la atención y todas las fuerzas necesarias para contener lo que Dios va a hablar. Así que entramos un poco en una lucha, ¿sí? Que no es contra carne ni sangre, pero que tiene que ver con poder contener lo que Dios habla en los mensajes. Ustedes saben que a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Así que imagínense qué importante es a nosotros no solamente el hablar, sino el oír. No solo considerando hoy yo lo que ustedes oirán, sino también lo que a mí se me ha dado a transmitir de parte de Dios, ¿no? Qué importante es entonces, porque en esto va y está en juego la salvación. Amén. Así que con eso los he comprometido a hacer de esta noche una buena noche. ¿Sí? Amén. El tema tiene que ver con la fe y su efecto, ¿sí? Por el buen uso de la palabra. La fe es un tema recurrente entre nosotros porque es el vehículo o es el motor de nuestra implicación, de nuestra manifestación como hijos, ¿sí? Por la fe andamos, por ejemplo. Entonces la fe la veremos constantemente activada en los caminos del Señor, hablaríamos de fe, expresaríamos fe. El tema es comprender la fe, ¿sí? ¿Qué es lo que viene a ser la fe? La fe como si fuera un siervo, un socorro, un asistente, llega a nosotros para producir algo, ¿sí? El tema es cómo Dios ha designado, cómo Dios ha diseñado, ¿sí? Producir fe. Cómo Dios se ha propuesto, ¿sí? A través de la predicación o a través del Evangelio, que es el anuncio de la buena noticia, hacer que los hombres alcancen la fe, ¿sí? Entonces quiero que miremos precisamente por un principio, ¿sí? Romanos 10:17. Lo vamos a ver ahí en la Reina Valera y yo no sé si está ahí una versión que tengo, no está, así que solamente la voy a leer desde mi ordenador. Pero este principio bien conocido para todos nosotros, fíjense cómo dice, muy conocido, ¿sí? Así que la fe es por el oír, síganme con la lectura, y el oír es por la palabra de Dios. En la versión que yo tengo, pongo una de lenguaje sencillo ahí, la que tenga a mano, pero en la que yo tengo dice, en todo caso, la fe se despierta por la proclamación del mensaje, ¿sí? La fe se activa por la proclamación del mensaje, y el mensaje proclamado es Cristo, ¿sí? Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Entonces llamar a la fe o despertar a la fe o acrecentar la fe entre los hombres está asignado a una manera de hacerlo. La fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios, por el mensaje. Entonces no es ni más ni menos importante, puesto que el mensaje o la declamación, como dice ahí, o en mi caso, la proclamación del mensaje y el mensaje es Cristo, ¿sí? Como en mi versión les estoy leyendo, ¿no? El mensaje cristiano, lo que se proclama es el mensaje cristiano, ¿sí? Nace de una proclamación. Esto es tan importante, porque nosotros vamos a ver cómo la fe actuará, ¿sí? Cómo la palabra actuará y despertará o llamará a diferentes medidas de fe. Sabe que la fe fue dada por medida, ¿no? El tema era acrecentarse, lo dijeron los apóstoles al Señor Jesús, ¿se acuerdan? Aumentanos. Se sintieron escasos, se sintieron apocados frente a la tarea, necesitaban más fe. La fe no vendrá de otra manera, sino es a través de la palabra.
viene a través del mensaje. La fe viene por el oír. Hoy ustedes están oyendo, pero el oír viene por el mensaje y yo estoy hablando. Entonces hoy debería ser acrecentada la fe. ¿Sí? Si los dos, iglesia y mensajero, cumplimos con esta ley. ¿Amén? Estamos comprometidos, ¿sí? Hay que hacer oír el mensaje si estamos llamados a predicar. Estamos llamados a contar, estamos llamados a proclamar y declarar a Cristo. ¿Amén? Entonces vamos a ir al verso siguiente. Hay algo importantísimo que tiene que ver con la fe, que será la que moverá en el reino de Dios todas las cosas, la que activará en el reino de Dios todas las cosas. Es una ley del reino, pero esta está sujeta a el mensaje, ¿sí? Entonces quiero que vean cómo dice en el verso 18. ¿Acaso no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Quiero hablarle de la voz de ellos, los que tienen que anunciar, ¿sí? Yo tengo que anunciar y ustedes mañana también, o en un ratito, o en este mismo momento se tendrán que autopredicar. Algo habrá que meditar, ¿sí? Dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. La voz de ellos. ¿Quiénes son estos ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Sí? Quiero mirar la importancia de ellos, porque de estos ellos, de estos en cuestión, depende que nuestra fe sea acrecentada o no, ¿sí? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra, ¿sí? Entonces es importante la voz de ellos. Vamos a ver quiénes son. Segunda de Tesalónica, capítulo 2, verso 14. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, ¿sí? Los llamó mediante nuestro evangelio. Palabras del apóstol Pablo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús. No sé si todo lo hablado, hablando de aquellos o ellos que tienen por premisa publicar el evangelio, hablar el evangelio, tienen pensado hacer que la iglesia, que es la receptora, alcance toda la gloria de Dios. Esto nos hablaba la pastora el domingo. ¿Recuerdan? Hay un evangelio que tiene por objetivo hacerle alcanzar a la iglesia, a los santos, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que estos como hablantes, estos ellos que mirábamos ahí, el apóstol Pablo dice, es nuestro evangelio, ¿sí? El que les hará alcanzar la gloria. Él se hace poseedor de ese evangelio. No es la primera vez que lo dice, también dice mi evangelio en otras oportunidades, ¿sí? Por mi evangelio, por ejemplo, dice, se juzgarán los secretos de los hombres. Entonces, una persona, un hombre como el apóstol, ¿sí? Un hombre levantado por Dios con un oficio, llamado a hablarle a la iglesia, está diciendo que este mensaje es suyo porque se lo ha apropiado y porque ha tomado para sí, ¿sí? La responsabilidad, porque tal vez lo que él hable hará que los santos alcancen. ¿Por qué digo tal vez? Porque había dos medidas, la del que habla y la del que oye, para hacer cumplir la ley de la fe. ¿Sí? Él está encargado de hablar. En nuestro evangelio dice el que les va a hacer alcanzar toda la gloria. ¿Se ha hablado una fe para hacer alcanzar cosas buenas? Sí, pero no toda la gloria. Si hablamos una fe para hacer alcanzar una posición dentro del terreno laboral, no es que esté mal, pero eso está contado entre las añadiduras. Nosotros tenemos que ir a por todo lo que Dios ha preparado. Por eso hay diferencias a la hora de hablar. Por eso el apóstol, cuando hablaba de su evangelio o de nuestro evangelio, decía que el propósito era que los hombres de Dios, su iglesia, alcanzara todo, ¿sí? Toda la gloria, toda la manifestación de Dios en la tierra. Amén. Hemos usado la fe para muchas cosas. Fe para sanarnos, fe para ser libres, fe para prosperar, fe para ir, fe para venir. Pero una fe que sea hablada para que tomemos todo lo que Dios nos ha dado, esa fe
yo creo que es de la que Dios nos está hablando hoy y es de la que nosotros tendremos que asumir por los tiempos en los que estamos viviendo. Amén. Ahora, primera, a Tesalónica 2:13. Otra forma de comprometer y comprometerse, el apóstol hablando de fe, diciendo yo soy el mensajero. Fíjense, el que hablaba un evangelio propio, el que se había asumido la responsabilidad y diciendo este mensaje es tan mío porque es de Cristo. Y dijimos que proclamábamos a Cristo, ¿sí? Nuestro evangelio. Por lo cual dice en el verso entonces 13, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que la oíste de quién, de nosotros, ¿sí? Has recibido la palabra de Dios, la has oído de nosotros, que son, acuérdense que estamos mirando quiénes son ellos, ¿sí? Los que han salido, su voz ha salido, la voz de ellos. Amén. Dice, los que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Fíjense luego de la coma lo que dice, la cual actúa, ¿sí? La cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sabe por qué la palabra actúa o la fe, ¿sí? Es efectiva? ¿Sabe por qué consideraba el apóstol Pablo que iba a ser efectivo en hacer avanzar o alcanzar a la iglesia hasta poder ver toda la gloria de Dios? Por esta ley de reciprocidad. La fe necesita de uno que hable, otro que oiga, pero siempre que el mensaje sea palabra de Dios. En este caso el apóstol Pablo da gracias porque los que reciben la palabra no los reciben a ellos como hombres, como si fueran simples hombres. De hecho, él, no vamos a ir ahí, solo lo voy a parafrasear, en la carta a los Corintios, ¿sí? Cuando él habla de aquella milicia, ¿recuerdan? No militamos en la carne, nuestra lucha no es ni con carne ni con sangre, ¿sí? No, andamos en la carne, pero no militamos según la carne, sino que nos movemos con armas poderosas en Dios para derribar argumentos, ¿sí? Para derribar a fortalezas que se levantan en contra del conocimiento. ¿Saben lo que dice previo a esto el apóstol Pablo? Él está dispuesto a ir con cierta osadía, con cierto, diría yo, disposición y, si se me permite, con cierta violencia de reino, hacerle ver a los hombres que lo habían tenido como si él fuera un hombre, como si anduviésemos en la carne. Dice, estos nos tienen como si anduviésemos en la carne. Y luego comienza a hablar de una lucha. Entonces lo que el apóstol Pablo está hablando ahí, hablando de la ley, del principio divino de la fe, es que no solo él se ha comprometido delante de Dios a hablar un evangelio, sino que los santos, su iglesia, se ha comprometido a oír a los hombres, a ellos, la voz de ellos, que leíamos en Romanos, que va a soltar la palabra de Dios y por haberlos recibido, por haberlos reconocido como tal, ahí es cuando la palabra es efectiva o la palabra actúa. Se dice de la palabra que la palabra es eficaz. ¿Cuándo la palabra es eficaz? No se ha hablado mucho en la iglesia y todo lo que se habló, ¿lo hemos visto? No, porque una de las dos partes ha fallado. No hay más. No vamos a tener más de lo que hablemos, ni voy a tomar más de Dios que lo que oiga. ¿Sí? ¿Y cómo oigo? ¿Oigo según cualquier hombre habla? No, oigo a los hombres que Dios les ha dado esta autoridad. Amén. Reconociendo, el reconocimiento, el poder discernir quién es el que habla y cuando habla de parte de Dios. Esa palabra que nos sujeta a una gran verdad, la del final, después de la coma, entre la coma y el punto, cuando dice que la palabra actúa entre los que han creído. ¿Saben quién han creído? No solo en Cristo, han creído en Pablo, han creído en su equipo apostólico, ¿sí? En Pablo y en los que iban con él, ¿sí? En los mensajeros, en ellos, la voz de ellos que recorre toda la tierra, decía Romanos. Amén. Esa palabra es eficiente, esa palabra está obrando y está operando porque se cumple esa ley de reciprocidad. En el Strong, vamos a mirar en 2 Tesalonicenses. Cuando hablamos de fe, vamos a ir a la segunda carta, capítulo 3 y verso 2. Cuando hablamos de fe, ¿sí?
Estamos hablando entonces de aquellos que manejan un principio divino, la ley de la fe. Para hacernos tomar, según Pablo en su evangelio, había que alcanzar a ver toda la gloria. ¿Sí? Esa es la fe a la que perseguimos, por eso tenemos un padre de la fe y por eso se nos habla de no cualquier fe, sino de la fe de Jesús. ¿Se acuerdan? La fe de Jesús, que no es lo mismo creer en Él que tener operativa la fe de Él. Amén. Entonces, en la segunda carta, 3:2. Tenemos que ser librados de hombres perversos y malos. ¿Por qué? Léanlo. No es de todos la fe. ¿Sí? Como no es de todos el Evangelio. El Evangelio según Dios. El Evangelio que decíamos proclamamos a Cristo. ¿Sí? Por eso el apóstol dice nuestro Evangelio o dice mi Evangelio. No es de todos la fe. Amén. Se puede creer en muchas cosas, pero la fe que viene de parte de Dios la tomarán aquellos que han tomado autoridad. No solo por lo que Dios habló, sino por haber vivido lo que Dios habló. Librarnos de hombres perversos. Vamos a mirarlos en el Strong. Aunque parece una palabra muy dura, ustedes van a ver que esto lamentablemente es más común. No es normal, no se acostumbre. No debería ser una norma en el reino, pero todavía estamos siendo reconvenidos, reconstruidos, redarguidos. Vamos a mirar la palabra ese. Miren lo que es un perverso. Alcanzan a leer un átopos, un fuera de lugar, un desubicado en mi diccionario. ¿Usted y yo como santos? Sí, que estamos llamados a ocupar un lugar, sí, dentro del Evangelio. Fuera de lugar somos más que peligrosos. Un santo fuera de lugar es peligroso. Primero para sí mismo, ¿sí? Y luego para otros, porque por el hablar íbamos a despertar a la fe. Tenemos que librarnos de hombres malos y perversos, fuera de lugar, porque no es de todos la fe. Entonces, para hablar de la fe que Dios nos ha dado a administrar, tenemos que estar en nuestro lugar, ¿sí? Reconocer la posición. Para reconocer la posición, primeramente tengo que discernir el cuerpo, ¿sí? No es nada común, pero debería ser normal. Debería ser la norma. Las reglas del reino tienen que llegar a vivirse con mucha veracidad, con mucha fidelidad por lo que está escrito. Vamos a mirar, no anoté el versículo, Nancy se va a cortar, cuando habla de las escrituras y el poder de Dios. Erráis, Mateo 22-29, gracias. Pero lo vamos a mirar en la Biblia al día. La Abad es la segunda de la última fila, Biblia al día, ahí. Dice, Jesús les contesta, andáis equivocados porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sí? Si desconozco las Escrituras, que es lo que tengo que hablar, que son las que anuncian a Cristo, a quien tengo que proclamar, desconoceré el poder de Dios. ¿Sí? Desconoceré ese poder que desata la fe. Lo que nosotros llamamos esa fe para esto, fe para lo otro, pues esa fe tiene un poder en sí misma, pero está el secreto y segundo principio que hoy estamos viendo, está por las Escrituras. Si desconocen o ignoran las Escrituras, como dice ahí, no conocerán el poder de Dios. ¿Sí? Mírenla, vuelva al Reina Valera con Strong y póngale la palabra errar, lo que dice. ¿Sí? Otro que está extraviado, fuera de lugar, ¿sí? Descarriado, andar errante, más abajo, vagar, ¿sí? Un desubicado. No es de todos la fe. La fe que Dios da a administrar es para aquellos que están en autoridad, en sujeción y en la posición dentro del cuerpo. Por eso es importante que cuando contemplemos el hablar el Evangelio o nos disponemos a oír, tengamos en cuenta de esto.
Porque hemos hablado mucho de libertad, cantábamos, soy libre en la casa de Dios, ¿no? Hay una libertad sugerida de parte de Dios, libres de desubicarnos, de ser unos desubicados en Dios. Si estamos fuera de lugar, no podremos hablar bien. De hecho, estamos fuera de lugar o estamos fuera del diseño, equivocados, errando y vagando porque no conocemos las Escrituras. Si ignoramos las Escrituras, jamás veremos el poder de Dios. Sin embargo, hemos llamado poder de Dios a muchas manifestaciones de Dios. Y no digo que no hayan sido con poder, y no digo que no seguirán manifestándose. Pero ahora un poder o una verdad para que me ubique dentro del cuerpo es otra cosa. Vamos a mirar, hablando de fe, el capítulo 11 de Hebreos. El verso 11. ¿Se acuerdan de esta señora? ¿Sí? La misma Sara. Sara, la esposa de ¿quién? Del padre de la fe. No contaba solamente con la fe de Abraham, ¿sí? Sino que Dios cuenta con la fe de Sara también. Sara no es solo una mujer bíblica ni anecdótica, no es un cuento bíblico, ¿sí? No es un personaje de escuelita dominical. Sara es la figura de la iglesia, ¿sí? La iglesia Sara le llamamos. ¿Nos ponemos de acuerdo en eso? ¿Sí? Una mujer, Sara, figura de una iglesia, de la iglesia. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió ¿qué? Fuerza para concebir. Entonces la fe no siempre, ¿sí?, ha estado utilizada, la fe no se ha recurrido a la fe para que le vengan fuerzas para concebir, hablando de Sara, que es figura de la iglesia. La iglesia necesita experimentar esa fe, así como se habla de Sara, hoy entendemos que por ser figura de la iglesia se habla de la propia iglesia. La iglesia tiene que experimentar una fe que nos tiene que hacer recibir fuerza para concebir. Estamos llamados a multiplicarnos, ¿sí o no? Como iglesia. Es el objetivo, ¿no? Para eso predicamos. ¿Para hacer conocer a Dios? Sí, pero también para que vengan los que tienen que ser añadidos a esta salvación. Amén. Entonces Sara tiene que estar preparada para concebir. Para concebir se necesita fuerza. Mucha fuerza. ¿Sí? Si Sara necesitó una fe para recibir fuerza, nos está hablando de la condición de Sara. Sara no estaba ni fuerte, ¿sí? No era estéril porque sí, lo que no tenía era fe. La fe suficiente para recibir fuerzas para concebir. ¿Le puede estar pasando esto a la iglesia? ¿Se acuerdan, según el apóstol Pablo, cuando hay debilidad? Porque si a Sara se le añade fe para que reciba fuerza, es porque Sara estaba ¿en qué condición? Cuando uno está sin fuerza, ¿cómo está? Débil. ¿Se acuerdan cómo es, según el apóstol Pablo, cuándo se manifiesta la debilidad? Vamos a verlo. 1 Corintios 11, verso 30. Sara es figura de la iglesia. 11:30 de 1 Corintios. La debilidad viene, ¿sí?, a causa de no apreciar lo más. Mire, dice 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿A causa de qué? El verso 29. Hay muchos, ¿sí?, enfermos y débiles. Está hablando de la iglesia. Esta es la causa, verso 29. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo. La falta de discernimiento acarrea debilidad, ¿sí? O termina manifestándose en debilidad. Entonces a esta Sara, que hubo que aumentarle la fe para que pueda recibir fuerza, es porque estaba en esta condición. ¿Cómo hacemos para que Sara pueda ser aumentada o crecida en la fe y pueda recibir la fuerza? ¿Cómo lo hacemos? Lo dijimos al principio, hay que hablarle a Sara. La fe viene por el oír y el oír por la palabra.
Entonces, hablarle a la iglesia para traerla a esta condición que está escrita para que nosotros lo sigamos como ejemplo, tiene que ver con la implicación que tiene el que maneja el mensaje y el que lo oye. Es toda la introducción que acabamos de hacer. ¿Entienden? Para hablarle a Sara, para sacar a Sara de la debilidad, ¿sí? Entonces nosotros tendremos que manejar un evangelio con una fe diferente, una fe que le dé fuerza para concebir. Hay que enseñarle a discernir el cuerpo. ¿Discernimos el cuerpo cuándo? Cuando decimos, uy, acá hay una iglesia, tiempo nuevo. Cuando mandamos la ubicación por WhatsApp. Allá está la iglesia, la congregación tal. No. Discernimos el cuerpo cuando, formando parte de la iglesia, reconocemos las posiciones. Por eso les dije al principio que un hombre de Dios, un santo, se vuelve perverso, es perverso, dicen las Escrituras, y por el cual dice, no es de todos la fe porque está fuera de lugar. Podemos estar congregados sin discernir el cuerpo. Discernir el cuerpo no es decir, estoy adentro de la iglesia. Hoy estamos congregados y reunidos. Discernir el cuerpo es reconocer la autoridad que Dios ha propuesto dentro de la iglesia, las posiciones. Mi posición, hablando de mí y de ustedes, ¿sí? Y la posición que Dios le ha dado a cada uno en autoridad. Amén. Discernir el cuerpo es reconocerme y reconocer al otro, que es lo que dijimos que se necesita, según Pablo, esa ley de reciprocidad para que la palabra actúe. Si no se discierne el cuerpo, en la palabra discernir es separar completamente, pero dice por reflexión, por meditación. ¿En qué? En la palabra. No se nos ha mandado a meditar en otra cosa. En esto pensad. ¿Sí? Meditad en la palabra. Entonces, por la palabra nosotros tenemos que alcanzar a discernir. Discernir no es un estadio así místico. Discernir viene por el ejercicio de mis sentidos espirituales. Y mis sentidos espirituales están activados por lo que Dios ha dicho de mí, porque he despertado mi verdadero ser. ¿Hay ejercicio? Hay. Yo tengo que discernir, ¿sí? Colocar exactamente por reflexión, saber cuál es la posición del otro en el cuerpo. Discernir el cuerpo no es decir, sí, esto es una iglesia. No, sino reconocernos en la posición a uno y a otro. Por eso Pablo, cuando veía a los perversos, dice, estos están fuera de lugar, no es de todos la fe. No manejarán la palabra que despertará la fe. Le hablamos a Sara. Amén. ¿Saben por qué le hablamos a Sara? Porque no somos una masa amorfa, ¿sí? Tenemos forma. Discernir el cuerpo es reconocer la forma. La forma del cuerpo es por posición. Estamos repartidos en posiciones, en autoridad. Efesios 4:11. ¿Sí? ¿Se acuerdan la forma de la iglesia, la constituida, según Jesús? ¿Sí? El Cristo que cuando subió dio dones a los hombres y él mismo constituyó. Apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. ¿Entienden? Con un fin, llevar a los santos a la perfección. Esa es la iglesia, esa es Sara. Y Sara primeramente tiene que discernir estas posiciones. Por eso hay que aumentarle la fe a Sara, porque Sara tiene que concebir. ¿Sí? ¿Saben por qué? Génesis 18:12. Miren la condición de Sara cuando recibe una promesa de parte de Dios. Cuando Dios le habla, cuando Dios la posiciona en la fe. ¿Porque era la mujer del pastor? No, porque tenía en ella el secreto de la vida. La iglesia lo tiene. Dice que Sara cuando escucha, ¿sí?, lo que Dios habla de ellos, ¿se acuerdan la promesa? El hijo de la promesa. ¿Sí? Les va a dar un hijo, les va a conceder lo que anhelaban, ¿sí? Tener un hijo para ellos era todo. Y ella lo toma de esta manera. Fíjense qué reacción más rara, ¿no? Para alguien que habita entre los santos, que habita en la fe, que camina con un llamado. Dice que Sara se rió. Sara se rió y se pregunta, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Al primero que considera es a Abraham, llamándolo viejo. Luego se da cuenta que ella también ha envejecido. ¿Sí? Esto que Dios va a confrontar en Sara, ¿sí? Dios le va a preguntar de qué se ríe Sara. ¿Ven? En el verso 13. ¿Por qué se ríe Sara?
Dios diciendo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y decretando, al tiempo señalado volveré a ti. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara sigue negando la risa, no me reí, tuve miedo, no es así, te has reído. Dios confrontándola con una verdad. Tuve miedo. Él ve los corazones, no es miedo. ¿Sí? Te has burlado. Esa risa de Sara que tiene que ver con el menosprecio a lo que Dios ha hablado, con la incapacidad de vivir lo imposible de Dios. Y cuando hemos hablado de que todo es posible para Él, hemos mentado en nuestra cabeza muchísimas posibilidades. ¿Sí? El ser prosperado en lo económico. Dios ha hecho lo imposible, el milagrazo conmigo. He cambiado coche, casa, todos esos asuntos terrenales. ¿Está mal? No está mal, pero no es de eso lo que Dios habla. Ténganlo en cuenta, porque el mensaje viene a traernos otra cosa. ¿Sí? Este tomar en serio lo que Dios nos ha dado es lo que le falta a Sara. A Sara le faltaba fuerzas para concebir. Le faltaba fe, por eso se rió, se burló. Vamos a mirar Lamentaciones 1:14. Una causa de debilidad. Miramos las debilidades de Sara. Amén. Miren por qué era débil Sara. Presten atención, porque esto a lo mejor se les haga difícil para entenderme. Dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. ¿Quién? Es la pregunta. ¿No? Un buen lector a esta altura dice, ¿quién? Respuesta. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. ¿Sabe que usted y yo fuimos entregados? ¿Sí? Fuimos entregados en manos sobre los quienes no podremos levantarnos. ¿Cuál es la mano de Dios? ¿Cuáles son las manos de Dios? Si no son las iglesias, la iglesia, operando con los 5 ministerios. Fuimos entregados contra a quienes no podremos elevarnos. En autoridad estoy hablando, porque ella está sujeta a algo y está sujeta por Dios al yugo de sus rebeliones. Vamos a ponerlo lavada, que a lo mejor les ayude a entender. El peso del pecado. Pesan mis pecados como un yugo sobre mí. Dios mismo me los ató con sus manos, me los ha colgado al cuello y ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado en manos de gente que no puedo ofrecer resistencia. No es que no quiera ofrecerse, no puede, no podrá hacerlo. ¿Saben por qué? Porque estamos sujetos a pecados y cuando el pecado fue inaugurado, entre comillas, en el Edén por Adán y Eva, lo que se le dice a la mujer, ¿recuerdan? Se multiplicarán los dolores de parto. Entonces fue afectada directamente la condición de la iglesia o de la mujer para concebir, para engendrar y para dar a luz, levantar linaje. Estamos bajo maldición por aquel pecado y este aumento en los dolores de parto es parte de la maldición. ¿Sí? Es parte de la maldición. ¿Me siguen ahí? Eso está en Génesis 3:16 para el que no lo recuerde. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Vemos en Lamentaciones que ella está en pecado, que eso es un yugo. Lo primero que nosotros tenemos que reconocer de nuestra condición en Dios y de lo primero que nos va a convencer el Espíritu Santo, ¿de qué es? Del pecado. De nuestra condición pecaminosa, de la maldición que pesa sobre nosotros, del yugo al cual hemos sido atados por Dios. Pero también dice que nos ha entregado a quienes no podríamos resistirnos. ¿Se acuerdan quién habló de yugo? El Señor Jesús nos quiere cambiar el yugo. De maldición a bendición. Cuando nosotros en el Edén, en categoría hombre, en categoría creación, caímos en pecados, se nos maldijo. Una de las cuestiones afectadas tiene que ver con la forma de dar a luz, ¿sí? Se multiplicarían los dolores. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo en Gálatas 4:19, cuando él vuelve a tener? ¿Qué está experimentando si él vuelve a tener dolores de parto? Un dolor, por lo menos 2. Está experimentando la multiplicación de la maldición.
vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tiene que experimentar, tiene que reconocer el estado en que la iglesia está bajo maldición. Él lo asume, no se retira de esa responsabilidad. Si me tiene que doler, me dolerá, pero yo voy a dar mi vida para que Cristo sea forjado en vosotros. ¿Sí? Ahí hay multiplicación, vuelvo a tener. No es solo una vez, tiene que volver a experimentar el dolor. Porque estamos bajo maldición, como especie, como creación, con un objetivo del cual nos desprendimos por el pecado. ¿Entienden? Por eso Dios tiene que poner ese yugo, darnos la capacidad y la fortaleza primeramente para reconocernos en esta condición, para poder sacarnos. No lo hace otro más que un hombre, un apóstol, el apóstol Pablo. ¿Sí? Vuelvo a sufrir dolores de parto. La oportunidad está entonces en hablar sobre la maldición, no en maldecir. Él no los está maldiciendo. Él les está mostrando cuál es la maldición. Y le está dando la oportunidad, porque Él no dejó de hablar. Dijimos que la fe vendrá por el oír y el oír por la palabra. ¿Sí? Y la palabra tiene que mostrar la condición que el hombre está. Por eso Él está dispuesto a volver a sufrir. Ustedes saben que Cristo venció toda maldición en la cruz, ¿sí? Pero lo que fue Jesús levantado como el Cristo, hoy es la iglesia que tiene que experimentar esto. Un hombre como un apóstol Pablo, ¿sí? Ejemplo en las Escrituras, hoy es un espíritu latente en la iglesia, es el espíritu apostólico. Amén. Fíjense cómo dice Mateo 11:29, no solo habló ahí en el libro de Lamentaciones, hablamos de ese yugo en el pecado, sino que el Señor, sabiéndolo, el Señor Jesús ofrece el cambio de yugo, ¿se acuerdan? Este es re famoso también. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Este es un yugo que enseña, ¿sí? La enseñanza que viene a través de las Escrituras para llevarnos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero hay que cambiar el yugo. Es estar unido a, ¿sí? Estar uncido a algo más, ¿sí? No solo a la condición de la maldición, que sí hay que reconocerla, pero entender que Él nos propone otra, ¿sí? Otra forma de llevar el propósito de Dios adelante y no hacerlo bajo maldición. Él, llevad mi yugo sobre mí, sobre vosotros, y aprended de mí. Un yugo que enseña. Vamos a mirar a Hebreos 5:12. Recién les dije que el apóstol Pablo lo que hace es volver a sentir dolores. Experimenta la maldición, la multiplicación de los dolores, en favor de los escogidos, porque dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, yo no paro. ¿Sí? Voy a ir más allá de la maldición, voy a ir más allá de la condición en la que estamos, ¿sí? El peso del pecado, porque sabe que Dios ha propuesto, ¿sí? Poder enseñar a través de otro yugo. El estar unido a Pablo, por ejemplo, le enseñó a muchos hombres a salir de la maldición. El poder caminar con él le enseñó a muchos hombres a salir de esta condición y multiplicar, dar multiplicación a la iglesia. Fíjense, póngalo entre el 11 y el 12. Hay cosas difíciles de explicar, me encanta este verso, por cuanto, no que me encante porque me agrade de él, sino poder reconocerlo. Dice, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho, ¿para qué? Para oír, tardos para oír, las cosas se ponen difíciles por no aplicar el oído. Por lo tanto, dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que vuelva a los primeros rudimentos de la palabra de Dios, ¿sí? De que vuelva a enseñar. ¿Tiene problema de volver a experimentar el dolor? No lo tiene, porque sabe que en esta condición está el hombre, bajo maldición. Mientras que no apliquemos el oído, ¿sí? A la enseñanza, estamos bajo maldición. Pero dijimos que hay hombres, están ellos, la voz de ellos, que ha salido a hablarle a Sara, para que pueda recuperar esa fe y recibir esa fuerza para concebir. ¿Tenéis necesidad de que los vuelva a enseñar? ¿Se los liega? No.
pero les muestra el error. Les muestra que dejaron pasar tiempo, han perdido tiempo, fueron tardos para oír, no experimentaron la ley de la fe. Dice, les vuelvo a enseñar los primeros rudimentos, ¿sí?, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales, dice, que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Quién tiene necesidad de leche? Los niños, los inexpertos en la justicia, dicen las Escrituras. ¿Sí? Desead como niños la leche espiritual, dice el apóstol Pablo. ¿Está mal ser niño? No, pero si he perdido tiempo, no soy niño. Estoy como un niño y soy un inmaduro. ¿Sí? La inmadurez es muy peligrosa. La inmadurez esclaviza, lo dice Gálatas 4:1. Lo dicen las Escrituras. Compara al niño con quién, ¿se acuerdan? Con un esclavo. El niño, mientras es niño, no es diferente. ¿De quién? Del esclavo. Siendo heredero de todo, no es capaz de tocar nada, miren. Pero también digo esto, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Entonces, en la inmadurez, porque ser niño está bien, tenemos que pasar por ahí, pero haber perdido tiempo, como le dijo a los hebreos, ustedes tienen necesidad de leche, eso los hace niños maduros, inmaduros. ¿Sí? Tienen que volver a los rudimentos. ¿Él está dispuesto? Sí. Tienen necesidad de que les vuelva a enseñar. Vuelva a sufrir dolores de parto. O sea, hay maldición en la falta de aplicar el oído, hay maldición. Hay maldición cuando no hay reciprocidad con el mensajero, hay maldición. Entonces la iglesia tiene que romper con eso, porque por eso Cristo ha dado su vida en la cruz, para dejar inefectiva, ¿habré dicho bien? Para que sea ineficaz la maldición, para que la causa por la cual la maldición viene quede fuera del diseño. La inmadurez esclaviza. Había cosas que Sara sabía, por eso estoy considerando a Sara en este estado. Las debilidades de Sara, les dije que íbamos a mirar. Volvamos a Génesis 18:15. Miren lo que dice Sara, figura de la iglesia. Imagínense ahora Dios viniendo a decirle a la iglesia a través del mensaje, la locura de la predicación: Sara, hay que concebir hijos, hay que guardar la forma de la iglesia, hay que crecer, hay que madurar, hay que tomar la posición, porque si no serás peligroso. Iglesia no es una masa deforme, dijimos que era hombres y mujeres en posición, ¿sí? Entonces Sara negó diciendo, ¿por qué se rió Sara? Y Sara niega, no me reí. ¿Por qué? Dice ella. ¿Qué argumentó? Tuve miedo. ¿Y el Señor le dejó con su mentirilla? La siguió confrontando. Hay sanidad en la confrontación. Mejor confrontar que decir, bueno, Sara, tuviste miedo, no pasa nada. Mentira, Sara. ¿Saben por qué para la iglesia sería mentira? Tuve miedo. Tuve miedo. ¿Dónde está? No me reí, tuve miedo. Dijo, no, lo que has hecho es burlarte. ¿Qué tiene que ver con esa risita? Menospreciar la capacidad de lo imposible a través de Dios. ¿Sabe por qué el Señor no le permitió que tuviera miedo? ¿Sabe cuándo Dios echó fuera el temor? Y la iglesia apostólica en esto tiene todo que ver. No mucho, tiene todo que ver. ¿Se acuerdan de Romanos 8:15? Dice que el amor echa fuera todo temor. ¿Tuve miedo? ¿De qué? Dios es amor, estás hablando con Dios. El mensaje de Dios, Dios es amor, Dios te ama, Jesús te ama. ¿Qué miedo vas a tener? Pues esos primeros rudimentos que enseñábamos, ahora lo vemos en otra profundidad. Ella no puede tener temor, si miramos a Sara como la iglesia. No puede tener temor porque Dios le ha enviado un espíritu. No habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿La inmadurez mantenía esclavos? Sí. Incapaces de tomar herencia. Para estar otra vez en temor. Otra vez en temor. Volver a experimentar tiene que ver con maldición. Repetir los ciclos tiene que ver con la maldición. Entonces, si yo te envié un espíritu que no es de esclavitud, lo que te envié, dice, lo contrario es el espíritu de
adopción, la paternidad, el espíritu de paternidad que opera en la iglesia, con el que somos recogidos, con el que podemos con libertad clamar Abba Padre. ¿Qué es clamar Abba Padre? Abba Padre lo dijo el Señor Jesús a las puertas de la cruz. Abba Padre lo decía no cualquier hijo, lo decía un hijo maduro, porque estaba a punto de tomar la herencia. No tiene que ver con el papito mío y la intimidad. Aunque se pueda haber visto así, está bien. Tiene que ver con una iglesia madura, con un Cristo maduro. ¿Amén? ¿Me siguen? Por eso Dios no le permite a Sara, ¿sí?, argumentar, es que tengo miedo. No porque Él le había dado la herramienta, no porque Él desató, a la iglesia le desató el espíritu de adopción, ¿sí? Le desató la posibilidad de madurar. Por eso si Sara está en esa condición, es porque Sara está perdiendo el tiempo y está argumentando y mal, está mintiendo. Usted sabe que si nos equivocamos de tiempo, mentimos, porque la verdad de Dios es en un momento. Génesis 18:9. Fíjense dónde estaba Sara. ¿Dónde estás? ¿Se acuerdan que cuando tuvieron miedo en el principio, lo que el Señor, se escondieron por temor, ¿se acuerdan? Escucharon la voz y temieron. Y lo que el Señor preguntó es ¿dónde estás? Fíjense dónde está Sara, argumentando temor y riéndose de lo que Dios hablaba. ¿Dónde está? 18:9. ¿Y tu mujer dónde está? ¿Dónde está? 18:9. ¿Sí? Aquí en la tienda. Por eso la congregación o la congregada o el espíritu con el que nos reunimos definirá mi posición. Ella está en la tienda. ¿Saben qué tienda si ella no ha entendido las cosas celestes? Porque decíamos que, dicen las Escrituras, que el natural no discierne las cosas que son del Espíritu. ¿Ella estaba discerniendo lo que el Señor le estaba entregando en su Espíritu? No. Ella miró y dijo, estoy vieja. Y Abraham está viejo. Estaba presa de la situación natural. ¿Sí? Sara estaba en la tienda. ¿Saben cuál es nuestra tienda y de la que tendremos que hacer salir a Sara? Segunda a los Corintios 5:1. De esta condición hay que sacar a Sara de la tienda. Y hay que hacerle confesar verdad a Sara. Y hay que hacer que Sara deje de burlarse. ¿Entienden? Sacar a Sara de esta tienda, de la que habla segunda a los Corintios 5:1. Sabemos, dice el apóstol Pablo, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando de la condición natural que tenemos. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, si me dicen así, ¿a qué se refiere? Habla en figura, pero ¿a qué se refiere? Mi condición natural es mi vida. Si se deshiciere es que me fui. Si perdiera esta oportunidad en la tierra. Si este tabernáculo se deshiciere, tenemos otro. De Dios, un edificio, una casa no hecha de manos eternas, no hecha de manos, que es eterna y es en los cielos. En los ambientes espirituales no mire para arriba. ¿Sí? Este tabernáculo tiene que experimentar lo espiritual. ¿Saben una cosa? Sara estaba en la tienda, prendida a su condición terrenal. Hay que sacarla de este tabernáculo, de su condición natural. A eso me refiero cuando tiene que salir de la tienda. Sara tiene que salir de la condición natural. Sara no discernía, estaba en debilidad, no estaba discerniendo el cuerpo. Se estaba moviendo, como el apóstol decía, nos tiene como a hombres, como si anduviésemos en la carne. Una Sara que tiene que salir de la tienda, que tiene que salir de la condición terrenal, tiene que perder otro temor que dice que abolió la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida nos ha librado del pecado y de la muerte. El espíritu de adopción vino para echar fuera el temor, para abolir el espíritu de esclavitud y de temor. ¿Sabe a qué se le puede tener muchísimo miedo en la iglesia del Señor?
a la muerte. Hebreos 2:15 dice que por causa de la muerte, por el temor a la muerte, estuvieron esclavos durante toda la vida. ¿Entienden? Estas cosas son parte de la maldición y fueron abolidas en el Señor. Y encima están escritas, son parte del mensaje. Por eso es tan importante la voz de ellos. Si este tabernáculo se deshiciere, Sara no debería hacerse problemas. El miedo a la consagración. Temer a la muerte es temer a la consagración y al compromiso, porque eso me sujetaría a la morada celestial. En la casa de mi padre muchas moradas hay, muchas posiciones, ¿sí? Pero para alcanzar esas moradas o esas posiciones preparadas por el Hijo, yo tengo que consagrarme, figura de la muerte propuesta por Dios. Sara tenía temores, ¿sí?, infundados, o por lo menos los argumentaba. No, te ríes. Debilidades de Sara. Hacer salir a Sara de la tienda, hacer salir a Sara de la burla. Amén. Ustedes saben que la burla, la risita esa de Sara, ¿sí?, que Dios toma como una burla, como si a Dios se lo pudiera burlar, dice, tiene que ver con un episodio que lo vamos a mirar rápidamente, pero para que vean, en Segunda de Reyes 2:23, ¿quiénes son los que se burlan? Del profeta Eliseo se burlaban y eran, dice, muchachos. Muchacho tiene que ver con la inmadurez. ¿Sí? Los muchachos se burlan. Una iglesia inmadura no puede considerar, no puede estimar, no puede alcanzar la verdad que Dios le ha prometido. ¿Ven? ¿Quiénes salieron para burlarse? Los muchachos. Figura también en la Biblia al día, fíjese cómo dice. La condición de los naturales, la condición de las naturales será tropiezo para poder alcanzar. No solo hablando del orador, sino del que oye. Dijimos que el evangelio que manejaba el apóstol Pablo era para poder alcanzar a ver toda la gloria de Dios. Mire cómo dice el abad. ¿Anda qué? Viejo. ¿Sara de qué se rió? ¿De que estaban viejos? Ya lo de calvo es un agregado, pobre profeta. Ustedes saben, la burla, yo no sé si podés ir al diccionario y poner en el griego, ¿sí? 38:15, para mirar en el Strong lo que es la burla en el griego, para que puedan, para la palabra me refiero. Sí, lo que los atacan es el oso. Ustedes saben que estuvimos viendo hace poco las bestias, ¿no? A estos fueron destrozados por los osos, ¿sí? Tiene que ver que aquellas cosas que no entiendo o que ignoro, aquellas cosas que que tengo por menos, que no sé aprovechar, se convertirán en mi enemigo. Un hombre que no entiende, es peligroso. 38:15 del griego. Y tendría que ir al diccionario, no lo va a encontrar ahí, solo ir a diccionario y escribir en el Strong G3815. Se lo voy a ir leyendo. La palabra burla, sí, es una palabra compuesta y nos habla de hacer deporte como un muchacho. 2 puntos, específicamente jugar. Jugar. ¿Se ha jugado con el mensaje de Dios o con el Evangelio? Sí, se ha jugado, porque ha habido inmadurez. ¿Sí? Y el que es niño, ¿qué quiere hacer? Jugar. Ahora dijimos que la inmadurez es peligrosa, ¿sí? Que dice que eran hombres perversos, fuera de lugar, y que no era de ellos la fe. Ahora fíjese, 38:15. Tarda, ¿no? ¿Ven? Miren la palabra, compuesta de la burla en griego. Me interesa que vean por qué voy a traer a colación lo siguiente. ¿Sí? Porque la risa fue una burla, la burla tiene que ver con la inmadurez, con los muchachos, la condición en la que estaba Sara. ¿Sí? Llegué hasta ahí de alguna manera y yo se lo quiero mostrar. Y tiene que ver con jugar, divertirse, jugar.
Muy bien, hacer por deporte, es decir, ejercitados. Inmaduros y ¿cómo es? Con ganas. Ejercitados en esto. Vamos a mirar Lucas 14, 29 y rápido a 1 Corintios 10, 7. Como jugar. ¿Usted sabe que si alguna vez hemos menospreciado el mensaje, hemos jugado con el Evangelio? Es una confesión que tendremos que hacer, ¿no? Si en algún momento nos hemos considerado como ejercitando nuestra inmadurez, hemos jugado con el Evangelio. ¿Sí? Tanto como hablándolo como ejerciéndolo. Tanto como recepcionándolo. ¿Sí? Por eso nos volvimos unos desubicados. Un santo fuera de lugar, está jugando con el Evangelio. ¿Es peligroso? Sí, no es de todo la fe. Porque dijimos que la fe viene por el oír. Y usted sabe que la ignorancia habla, ¿no? Y Pedro manda callar, dice, hay que hacer callar la ignorancia. Podemos en ignorancia movernos y seguir hablando. La ignorancia tiene que ver con la maldición. 14, 29 de Lucas. No, ese lo había descartado, no se preocupe. Entonces vamos a 1 Corintios 10, 6. Ahí está, ¿no? Sí, ahí está. ¿Había dicho bien yo? Ay, por un momento me mareé. Ah, porque leí abajo. No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla todos los que comiencen. No era ese. Pero no pasa nada. Del Señor Jesús. Se burlaban, pero lo voy a buscar enseguida y te lo voy a dar. Vamos a 1 Corintios 17. Dijimos que un inmaduro juega. No sea que nos pongamos a jugar con el Evangelio. Qué lástima que lo he perdido, a ver si lo anoté. Lo miraré en mis notas. Miren, hablando de jugar, hablando de inmadurez, no seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Sentados a comer y a beber. ¿Le suena? ¿Sí? En la institución de la Santa Cena o en la explicación que tanto el Señor Jesús como Pablo hacen de la Santa Cena tiene que ver con nuestro sustento, el comer y beber. ¿Sí? Comer, el sustento es el pan y el beber la copa que tiene que ver con el pacto, la sangre derramada. ¿Sí? Haciendo memoria de él. Todo esto sucede entonces en esas congregadas. Comiendo y bebiendo y saliendo a jugar. Fíjese, hay algo que me llama mucho la atención, nos llamó hoy mucho la atención con la diaconisa Nancy, el verso 6. Porque yo me quedé pegada, digo, ¿y qué tiene que ver la codicia con todo esto? Estas cosas sucedieron, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Usted sabe que la codicia está desde el principio. Cuando Eva peca, dice que vio el fruto y le resultó como codicioso, lo codició, lo vio que era bueno para comer. La codicia es parte, ¿sí?, del motor del error. Entonces la codicia es algo que hay que tratar. Y ahora me van a decir que Sara es codiciosa, sí. Sara es codiciosa. Sara tiene que salir de esta condición para que no se levante a jugar. ¿Qué tiene que ver la condición de codicioso con la inmadurez? Dice que el pecado, póngame en Marcos 4:19. El apóstol Pablo, no hace falta que vayamos ahí, en Romanos 7:8 dice que el pecado produce codicia. Produce, genera, ¿sí? Activa. El error activa la codicia. Y según lo que dice el Señor, ¿qué cosas ahogan o apagan o hacen que la palabra no sea eficaz? Léanlo. La codicia. ¿Sí? Entonces, si está en el principio, será algo que no podemos dejar de tratar. Lo tenemos que maltratar. Tenemos que poder verlo. ¿Qué tiene que ver la codicia con la inmadurez que hablaba en 1 Corintios 10:7, con salir a jugar? ¿Qué tiene que ver? Creo que fue una buena pregunta porque me llevó
a recordar la codicia tan famosa de 1 Timoteo 6:10. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero, el cual codiciando algunos, dice, se extraviaron ¿de qué? De la fe. No es de todos la fe, mucho menos de los inmaduros y mucho menos de los que por el pecado están activados en la codicia. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Multiplicado los dolores. Ahora ese amor al dinero, que no solo tiene que ver con esto, aunque también es la materialización, las finanzas, de lo que entra entre la consagración, de lo que doy, ¿sí? Vamos a ponerle el strong a la palabra amor al dinero. En la palabra amor está. Vamos a mirar de otra manera esta forma de codiciar, ¿sí? La raíz de todos los males, de todos los males. Es la avaricia, es el amor al dinero. Fíjese, el vine la desarma la palabra, es la palabra filarguria, ¿sí? Y desarmada es esto, amor y auguria a la plata. Los argentinos le llamamos plata al dinero, no sé cuántos más, nosotros le llamamos plata. Pero en ese sentido yo quiero mirar esto, no solo mirando lo financiero. ¿Sabe cuándo se ama la plata? ¿Sabe de qué es figura la plata en las Escrituras? Mire cómo dice Primera de Reyes 10:27. La plata es muy mentada en las Escrituras. Entonces no solo estamos hablando de las finanzas, aunque tiene muchísimo y casi todo que ver con eso, sino de otra expresión, esa filiaguria o ese amor a la plata. Salomón hizo esto. Usted sabe la sabiduría de Salomón, ¿no? Hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como. ¿Quiénes son piedras? Piedras vivas. Pedro 2:5, primera de Pedro 2:5. Vosotros como piedras vivas sed edificados. Como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces usted sabe que usted y yo somos figuras codiciables. Somos la moneda de curso legal del reino. Porque equiparó la plata como las piedras. Y piedras somos nosotros. ¿Y saben por qué le digo esto? Por lo que dice el apóstol Pedro en otra de sus cartas. En la carta segunda de Pedro 2:3. La codicia y la avaricia va más allá del amor al dinero, a la posesión terrenal. Usted y yo somos codiciables. Tener una iglesia con un corazón sujeto al pecado, sujeto a la maldición, el no poder sacar a Sara de la tienda y de la burla, el no considerar lo que Dios habló, despertaría o dejaría en evidencia esta avaricia. Nosotros podríamos convertirnos, o los santos, ¿sí? De hecho, está profetizado por el apóstol. Por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Y cómo lo harán? ¿Por qué? Por palabras. Somos un buen negocio, que no se malinterprete mi espíritu. Pero puede que nos convirtamos en algo más que codiciable, en una mercancía. Dice que con palabras fingidas se harán mercancía de los santos. Se harán, Se harán. Está dicho. Dice que sobre los tales, aquellos que hagan este mal negocio, que se dejen llevar por la avaricia. ¿Ven lo importante de hablarle a Sara para sacarla de esta condición, de la inmadurez? ¿Sí? Que es tan peligrosa, de estar fuera de lugar, de no discernir el cuerpo, las debilidades de Sara. Por eso a Sara hay que llevarla a ser fuerte, porque va a concebir y tiene que gestar una genética perfecta. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, ¿sí? Así que el apóstol nos advierte que se puede hacer mercancía de los santos. Dice que se hará. Por eso el amor al dinero lo quise mirar como ese amor a la plata. Y viendo cómo en las Escrituras se habla de Salomón, diciendo que puso
tanta plata como piedras, equiparándolas, sabiendo que nosotros somos piedras vivas para la edificación del templo. Nos podemos llegar a convertir en mercancía. Sería si nos convirtiéramos en estos mercaderes, manejando a los santos por ganancia injusta, ¿saben? Por pervertir el evangelio, porque no sea por ese librarnos de los que están fuera de lugar, porque no es de todos la fe. Por eso el Señor vuelve a Sara y le dice: ¿de qué te ríes? Hoy mientras preparábamos yo me acordaba cuando, no sé si a ustedes les pasó, a mí alguna que otra vez, los profesores decían: a ver, Vázquez va a contar de qué se ríe. Se lo va a contar a toda la clase y uno se quería morir, ¿sí? Porque se sentía expuesto. Y decía: no, es que no. Esa exposición, ¿no? Me acordaba de eso. Pero el Señor vuelve a preguntarle a Sara de qué te ríes, no para exponerla, sino para hacerle ver cuál era el error. ¿De qué te ríes, Sara? ¿Sí? Porque quería hacerle ver esta condición, la condición de que no era vieja, no estaba llamada a ser vieja, tenía que ser regenerada y tenía que recuperar fuerzas para concebir. ¿Sabe quién habla cosas perniciosas o quién habla fábulas? Las viejas. Lo dicen las Escrituras, no lo digo yo. Las viejas. Dice, fíjense, 2 de Timoteo 2, 16. Evitando la palabrería, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Sí? Las fábulas. Una palabra profana es una palabra que está fuera de lugar, por alguien que está fuera de lugar. Las viejas hablan fábulas. Por eso no necesitaba a Sara en esa condición. La tenía que sacar de la tienda y le tenía que preguntar: ¿de qué te ríes? No como me hacían a mí en la escuela, sino para que pueda conocer su condición, la maldición a la que estaba sujeta, para poder salir de ella. ¿Sí? Y esto lo harán los que salieron, la voz de ellos, que es por donde comenzamos. Proverbios 8:10. Miren, esto sería un buen negocio. En vez de codiciar plata, los que no están manejando correctamente la palabra y que por ahí se puedan reconocer en ese estado de viejos. Usted sabe que lo viejo, si se ve viejo es porque está pronto a desaparecer, dicen las Escrituras, ¿no? Así que hay un tiempo de oportunidad para las viejas que hablan fábulas, ¿sí? Que ven a los santos como mercancía. Eso es un estado de debilidad. ¿Sabe que yo puedo ser débil por necesitar ser reconocido y agruparme a los santos para mí? Sin llevarlos a la condición. Dijimos que la fe venía por el oír de la palabra. Y Pablo dijo: nuestro evangelio los va a hacer alcanzar a ver toda la gloria de Dios. Entonces la iglesia, Sara, la figura de la iglesia, hoy tiene que hacer este negocio, recibir la enseñanza y no la plata. Un hombre que primeramente no sea instruido no tendrá un buen trato, ni hará un buen negocio. Se quedará con aquella maldición. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? El amor a la plata. Las comparadas con las piedras por Salomón. Lo vamos a dejar ahí, para no hacerlo más largo y para no hacer sufrir mucho a Sara. ¿Sí? Pobre Sara. No, Sara tiene oportunidad. Si Sara, figura de la iglesia, y comprende lo que Dios quiere hacer a través de la voz de ellos, volvamos a Romanos, al principio de la fe. Romanos 17 y 8. El principio activo de la fe no es por el origen, sino porque un principio es una ley que se cumple. La fe es por el oír es por la palabra. Entonces lo importante es la voz de ellos. La voz de aquellos como el apóstol Pablo,
que hablaba y engendraba. Y si tenía que volver a hablar y a enseñar, volvería. Por eso es mejor la enseñanza que la plata. Antes que aspirar a los santos, hay que aspirar a la enseñanza. Hombres instruidos, hombres que tomando su lugar, ¿sí?, no queden desubicados frente a Dios, porque han tomado un lugar de autoridad, pero no han sido instruidos. ¿A qué me refiero con la instrucción? ¿De parte de quién viene la instrucción? De un padre, ¿sí? La instrucción y la dirección de un padre y de una madre. Madre, figura de la iglesia. Padre, un apóstol. Yo los engendré por medio del evangelio. ¿Entienden? Por eso es tan importante la voz de ellos. ¿17? Ahí está. No han oído antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿Sí? Los que garantizarán la palabra. Los que tendrán fidelidad a la hora de transmitir, porque la proclama era a Cristo. ¿Sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, verdad. Pero los importantes hoy para Dios son ellos. Por eso el apóstol Pablo podía decir, así como ustedes me recibieron, sabiendo que lo que manejo no es mi palabra, sino la de Dios, entonces la fe o la palabra actúa, es eficiente. Amén. Guarden todo esto, que yo sé que es mucho, y a lo mejor no va a ser difícil, porque acá no hay tardos para oír. Amén. Han aplicado el oído a la instrucción, pero sí les quiero decir que una iglesia apostólica es una iglesia llamada a formar parte de ellos, de los que saldrán a hablar y a hablar la verdad. ¿Sí? Aquel que ha asumido la posición de la iglesia apostólica como si hubiera otra, lo digo, de la iglesia del Señor. ¿Sí? La iglesia del Señor, que tiene ese espíritu apostólico y profético, tiene que vivir todas estas cosas, tiene que poner fuerte a Sara. Dijimos Hebreos 11:11, Sara necesitó una fe para concebir. 11:11, una fe para hacerse fuerte, fuerza para concebir. La mujer, Sara, concibe por quienes y con quienes aquellos que engendran. Yo los engendré. Una iglesia que sepa recibir a los engendradores, a los padres, espíritu de paternidad, para dar a luz lo mejor. Ustedes saben que me gustaría dar un versículo más. ¿Por qué? Porque Sara se burló en el principio de lo que Dios había dicho. Pero la Sara que nosotros vamos a vivir, la iglesia que nosotros estamos viviendo, no solo que concebirá y recibirá el engendrador, que es el espíritu de paternidad, hombres y mujeres, ¿no? Ya no es sexo, tiene que ver con los mensajeros. También es la misma que dará a luz un hijo que se burlará. ¿Saben lo que significa Isaac? Risa. Miren de qué se va a reír Isaac. Isaías 11:8. Para que vean que no está mal reírse. Pero el tema era, ¿de qué te reís? ¿De qué te reís? ¿Y dónde estás? El verso anterior, ahí, no, el 8 está bien. El niño de pecho jugará. Isaac es risa. Dijimos que la burla era un juego para los inmaduros, pero una iglesia que comprende lo que le queremos hacer comprender hoy a la iglesia, a Sara, que tiene que ser fuerte para concebir, que tiene que recibir al engendrador, el espíritu de paternidad, pero que además tiene que engendrar una genética, un linaje de hijos fuertes. El más pequeño, el niño, jugará. ¿Se acuerdan que el pueblo salía y jugaba? ¿Sí? Como menospreciando lo que había comido y bebido. En este caso está dicho en profecía y está dicho en el mejor de los sentidos de parte de Dios. El niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid. El recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Así que lo que tiene que ser fuerte Sara para concebir a este niño, un niño fuerte. ¿Sí? Una iglesia, santos fuertes,
Que si van a jugar con algo, que jueguen, que con el trato para con el enemigo no sea la peor de las situaciones, que sea como el niño jugando. ¿Sí? Por promesa no nos hará daño la serpiente. El enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, no puede ni siquiera tocarnos. Entonces, una iglesia madura concebirá este tipo de hijos, ¿sí? Niños que sabrán jugar y con qué jugar, no con las cosas de Dios. Amén. Ejercitados para el bien, en la piedad. Los bendigo. Señor, te damos gracias y te bendecimos por el tiempo, Señor, de la vida a la que le has llamado a dar un hijo a Sara. Has prometido que volverías a ella y según el tiempo de la vida, Sara concebiría un hijo. De eso no nos burlamos. Eso lo tenemos en el mayor de los aprecios, Señor, considerando esta gran verdad por ser parte de esta iglesia. Una iglesia que ha sido llamada a oír para fortalecerse de la fe. Una iglesia que sí ha poseído el Evangelio, que maneja el nuestro, como dice el apóstol Pablo, y que puede hablar, ¿sí? Y puede oír. En el caso de los que se levantan con el mensaje, traerle fuerzas a Sara para concebir, que pueda tomar de la palabra, que pueda ser engendrado por ella y que pueda dar a luz esta fortaleza. Un linaje diferente, un linaje con una vida indestructible como la de tu hijo. Cuando la muerte, los dolores de la muerte no lo pudo retener por lo que había hablado su padre. Tus hijos, Dios, están recogidos con esta verdad, fuera de toda maldición. Pero bendecimos a aquellos a quienes se atreven a volver a enseñar y a volver a sufrir dolores para sacarnos de esa condición, para sacar a tu iglesia de esa condición. Una iglesia bendita no habla maldición, pero una iglesia bendita tiene que exponer el error. Te bendecimos por esa capacidad, Señor, que le ha dado a los tuyos. Oramos por la voz de ellos, que es más importante de lo que hemos pensado hasta ahora, porque es la voz que nos fortalecerá y es la voz que nos afirmará. Es la voz que nos traerá la fe, que sí es nuestra, porque es la de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Te bendecimos, Rey.